Hola, muy buenos días, muy buenas tardes chicos, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Les traigo ahora el análisis de los resultados de la evaluación online número 4, la que tenía que ver con desviación estándar. Así que, sin mucho más preámbulo, vamos allá, espero que les sirva. A pedido de ustedes, voy a hacer esta evaluación, vamos a revisar la prueba entera, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es simplemente al principio mostrar unas estadísticas a grandes rasgos de los terceros en conjunto y después vamos a revisar la evaluación. ¿Sí? Entonces, primero mostrarles la asistencia, que en esta ocasión mantuvimos la asistencia de la vez anterior con un 80% de participación y solo un 20% que no pudo dar la evaluación por algún motivo u otro. ¿Sí? Así que bien, porque se mantuvo. Y en cuanto a la categoría de desempeño como nivel, si vemos el promedio fue 6,7 de 11 puntos, lo que no, como nivel nos indica que estamos en la categoría de nivel intermedio suficiente, ¿sí? Así que eso es bueno porque no hemos bajado, pero espero que para la próxima podamos subir. Y la mediana, que ustedes deberían saberlo, que de hecho tiene que ver con el contenido de esta evaluación, fue de 7, que también involucra nivel intermedio superior. Es decir, la mitad, el estudiante que estaba justo a la mitad, obtuvo 7 puntos, ¿sí? Lo que indica un nivel intermedio suficiente. Entonces, vamos ahora sí con la resolución de la evaluación. ¿Sí? Vamos a ir pregunta por pregunta. En la primera pregunta nos preguntan por qué representa una pequeña desviación media y no una desviación estándar. ¿Sí? Pero la gracia aquí era darnos cuenta que, bueno, cuando hablamos de la desviación estándar, hablamos también de que la varianza y la desviación media cumplían una función muy similar a la desviación estándar. Bueno, y la desviación estándar acá nos dice que una pequeña desviación estándar indica que la mayoría de los datos están muy cerca del promedio. Por lo tanto, una desviación media pequeña es lo mismo, ¿sí? Que la mayoría de los datos están cerca del promedio. Así que hubo buena porcentaje de acierto en esta pregunta. Ahora, en la pregunta número 2 nos decía, Karina practica el lanzamiento de la jabalina y sus últimos lanzamientos son los datos que están ahí, ¿sí? Todos medidos en metros. Entonces, ¿cuál es la media aritmética de estos últimos 6 lanzamientos? Bueno, aquí teníamos que recordar que la media aritmética era lo mismo que el promedio. ¿Y cómo lo calculábamos? Sumábamos todos los datos y los dividíamos por el número total de datos, por la cantidad de datos, ¿no es cierto? En este caso eran 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Por lo tanto, sumábamos esos 6 datos y lo dividíamos en 2. En este caso nos daba que el promedio era 49,95 metros. ¿Sí? En este caso, la respuesta correcta también tuvo un alto porcentaje de acierto. ¿Sí? La pregunta número 3 hablaba sobre que la familia de Baña está conformada por 5 personas, su padre, su madre, 2 hermanos y ella. ¿Sí? Y las estaturas de ellos son las que salían acá respectivamente. ¿Sí? Entonces nos dicen cuál es la mediana de la estatura de la familia de Baña. Entonces, lo que teníamos que recordar era que era la mediana. Bueno, la mediana era el valor de la variable de la posición central de un conjunto de datos ordenados. ¿Sí? Eso también era súper importante. Era el dato al medio cuando ordenábamos los datos. Entonces, los datos eran los que estaban acá. Lo siguiente, lo primero que teníamos que hacer entonces era ordenarlos, de menor a mayor. Entonces, en este caso está 1,58, 1,71, 1,79, 1,75 y 1,77. Si se fijan, están ordenados de mayor a menor. Y el que está al medio, ¿cuál es? 1,69. Por lo tanto, la mediana era 1,69. En este caso también hubo alto porcentaje de acierto. Bien, esta yo creo que es la pregunta que tuvo más dificultad y más error, de hecho, en la evaluación. Y dice así. Entonces dice que se ha hecho una encuesta en un determinado colegio y se ha determinado que la media en cuanto a la cantidad de mascotas es 3. Y nos preguntan qué quiere decir esto. Notar que dice la media. La media aritmética es lo mismo que el promedio. Entonces el promedio de mascotas era 3. ¿Sí? Si se fijan, en la fórmula del promedio, yo sumo todos los datos y los divido en el total de encuestados. Entonces, si se fijan, esta fórmula es lo mismo que yo agarrara todas las mascotas que tiene en el colegio y las repartiera en partes iguales en cada uno, porque acá estoy sumándola toda y la estoy repartiendo en la cantidad de estudiantes. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es la última alternativa, ¿no es cierto? Si juntamos todas las mascotas y las repartimos en igual cantidad a cada estudiante del colegio, entonces cada uno tendría 3 mascotas. Esa es la respuesta correcta porque es eso, sacar el promedio al final, es eso mismo, juntarlos todos y dividirlos en la cantidad de datos. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta correcta era la D. Y bueno, se puede ver que efectivamente
Esta fue la pregunta con menor porcentaje de logro y quizá era porque era la que tenía más dificultad, ¿sí? Entonces, la mitad del colegio tiene 3 o más mascotas, porque esa no es correcta. Porque podía haber un estudiante, por ejemplo, que tuviera muchas mascotas y todos los demás hayan tenido solo una o dos. Y aún así, el promedio daba 3, ¿sí? Entonces, esa no es correcta y que fue la que tuvo también más distracción, ¿sí? Em, y después hay una pregunta bien parecida que decía que en la misma encuesta realizada en el colegio se obtuvo que la moda en cuanto a la cantidad de hermanos es 2. Y nos preguntaban qué quería decir eso. Y aquí lo más importante era recordar que la moda es el valor con mayor frecuencia o el que más se repite. Por lo tanto, la respuesta en este caso, si nos acordábamos de la definición de moda, era súper fácil. Era que la respuesta más votada fue 2 hermanos. Esa fue la moda, la que más se repitió, ¿sí? Bien, ya vamos en la mitad de la evaluación, así que espero que les esté sirviendo. Y vamos con la pregunta número 6. Dice, las notas de Max en matemática han sido un 6,4, un 4,7 y un 5,9 hasta ahora. A él le falta una nota para terminar y cerrar el semestre, y la pregunta es qué nota necesita en la última evaluación para terminar con promedio 6. ¿Sí? Entonces, si se fijan, acá nuevamente estamos hablando del promedio que tiene esta fórmula. Pero si se fijan, lo que nosotros queremos calcular no es el promedio, sino la última nota, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nosotros queremos que el promedio sea 6, sabemos que tiene que ser 6 el promedio, sabemos que van a ser 4 notas, porque ya tiene 3 y la última que le falta, por lo tanto, el n va a ser 4, y tenemos las 3 primeras notas, ¿no es cierto? 6, 4, 4, 7, 5, 9, y nuestra incógnita es la última nota, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? No es más que una ecuación, ¿sí? Ocupamos la misma fórmula y reemplazamos los valores que conocíamos y dejamos el valor desconocido con una x, ¿sí? Que era la última nota. Entonces, ¿cómo resolvemos esta ecuación? Bueno, el 4 está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado, ¿sí? Y después resuelvo. 6 por 4, 24, y la suma de todas estas notas me dan 17. Si se fijan, el 17 está sumando acá, entonces tiene que pasar restando. 24 menos 17 es exactamente un 7 la nota que necesitan. Si se fijan, entonces, para que el promedio de las 4 notas le dé 6, la última nota tiene que ser un 7. Y bueno, también tuvo bastante bien el porcentaje de acierto en esta pregunta, así que felicitaciones. La pregunta número 7 dice, 3 amigos fanáticos de la serie Vis a Vis comentan cuánto han visto de la serie. Sofía va en el capítulo 3 de la segunda temporada, Franco va en el octavo capítulo de la tercera y Eric va en el quinto de la primera. En cuanto a los minutos que han invertido viendo la serie, son 884, 1988 y 365 minutos respectivamente. Entonces, nos pedían calcular la desviación estándar. Aquí lo primero que nos debíamos acordar era que para calcular la desviación estándar, antes yo necesito el promedio. Y con el promedio yo puedo completar esa tabla que utilizamos para calcular la desviación estándar. Entonces, primero el promedio. En este caso, nuestros datos son 3, ¿no es cierto? Los minutos de cada uno. Y ocupamos la fórmula del promedio, sumamos todos los datos, lo dividimos en 3 y nos da que el promedio es 1079 minutos. Ahora, bien, tenemos el promedio, entonces, ¿qué hacemos? A cada dato le vamos a restar el promedio y después ese resultado lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, el primer dato, lo que había visto la primera persona, le restamos el promedio, que era 1079, y nos da que son menos 195 minutos. Hacemos lo mismo con el segundo y nos da 909. Y con el tercero nos da menos 714. Y recuerden que teníamos que la última columna de esta tabla había que elevar este número al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces nos daba, en este caso, 38.025, 826.281 y 509.769. ¿Sí? Y con la tabla ahora podíamos ocupar esta fórmula que parecía compleja, pero al hacer la tabla se hacía más simple, ¿no es cierto? Lo que teníamos que hacer era sumar todos estos valores de la última columna y dividirlos en el total de datos que teníamos para finalmente sacar la raíz cuadrada. Entonces acá sumamos todos estos valores, si se fijan son los mismos valores que están acá arriba de la suma de la fracción en el numerador, lo que nos da 1.374.102. Y eso lo tenemos que dividir en 3, nos da 458.034, sacábamos la raíz y nos daba entonces que la desviación estándar, en este caso en relación a los minutos de estos amigos que habían visto la serie, es 677. ¿Sí? Por lo tanto, es la respuesta número C, la tercera alternativa. ¿Sí? En esta casi llega a la mitad de respuestas correctas, pero dentro de todo creo que estuvo aceptable el porcentaje de acierto. Y después venía una también que era de calcular desviación estándar.
pero este nos hablaba sobre Matías, que era fanático del Free Fire, y en la semana de vacaciones aprovechó para jugar al máximo que pudo, ¿sí? Y nos decían que el lunes había jugado 5 horas, martes 3, miércoles 4, y así, ¿sí? Y nos preguntaban por la desviación estándar. Entonces, nuevamente, antes de sacar la desviación estándar, calculábamos el promedio. ¿Cómo era eso? Sumábamos todos los datos y lo dividíamos en la cantidad de datos. En este caso eran 7 datos, con lo que nos daba que el promedio era 4, ¿sí? Y hacíamos lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, el primer dato se lo restábamos con el promedio y ese resultado lo elevábamos al cuadrado. Entonces, el primer dato era 5, 5 menos 4, que es el promedio, es 1, y ese 1 lo vamos a elevar al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. Entonces sería, después del segundo dato, 3 menos 4 es menos 1 al cuadrado también es 1. 4 menos 4, 0, 0 al cuadrado, 0. 5 era el cuarto dato, 5 menos 4 es 1, 1 al cuadrado, 1. El día 5 eran 6 horas, entonces 6 menos 4 es 2, 2 al cuadrado es 4. 2 menos 4 es menos 2 al cuadrado también es 4. Y por último, el último dato era 3 horas, entonces 3 menos 4 es menos 1 al cuadrado es 1. Entonces nuevamente, sumábamos todos los valores de la última columna, sería 1 más 1 más 0 más 1 más 4 más 4 más 1, que es lo que sale acá, que eso es igual a 12. 12 lo dividimos en la cantidad de datos, 7, ¿no es cierto? 12 dividido 7 es 1,714. Sacamos la raíz cuadrada de eso y nos da que es aproximadamente 1,3. Por lo tanto, la desviación estándar era 1,3. ¿Sí? Perfecto, estamos llegando a las últimas dos preguntas, que estas eran más conceptuales, eran sobre la desviación estándar, pero no era de calcularla, sino como entender su definición. Entonces nos decía, la pregunta número 9. Pablo va a un casino y está entre dos juegos, la ruleta y el blackjack. En ambos debe pagar 10.000 para entrar y sabe también que en ambos se gana lo mismo en promedio. Además puede ver las estadísticas de los últimos años en dichos juegos y se da cuenta que la desviación estándar en cuanto a lo que ganan o pierden los participantes es el triple en el blackjack respecto de la ruleta. Si Pablo es muy arriesgado, es decir, está dispuesto a perder o ganar mucho, ¿cuál juego le conviene más? Bueno, acá la clave es notar que una pequeña desviación estándar indica que los datos están muy cerca del promedio y una alta desviación estándar indica que los datos están más alejados. Entonces puede ser mucho más arriba o mucho más abajo del promedio. Entonces, fijémonos acá. Nos dice que para los dos cuesta lo mismo entrar, los dos son 10.000. Entonces no hay una preferencia por uno o por otro. En los dos en promedio se gana lo mismo. Por lo tanto, todavía no hay una preferencia entre uno y otro. Son iguales lo que yo tengo que pagar para entrar y el promedio de lo que se gana. Pero sabemos que en el blackjack la desviación estándar es mucho más grande. Entonces, recordamos, desviación estándar grande significa que los datos pueden estar mucho más arriba o mucho más abajo, mientras que la desviación estándar pequeña significa que están todos los datos muy cerca del promedio, ni muy arriba, ni mucho más arriba, ni mucho más abajo. Entonces, como Pablo es arriesgado y está dispuesto a ganar o perder mucho, entonces puede estar mucho más arriba o mucho más abajo, lo que le conviene es el juego que tiene la desviación estándar más grande, en este caso el blackjack, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta correcta era blackjack. Y perfecto, más de la mitad de los estudiantes respondió de manera acertada. Y la última era bastante parecida, ¿sí? Nos decían que un estudio ha arrojado que en el promedio de las temperaturas anuales en Chillán, Rancagua y Coquimbo es el mismo, 22 grados Celsius. Eso sí, la desviación estándar en Rancagua es menor que la de Chillán y mayor que la de Coquimbo. Entonces, si se elige un día al azar, ¿en qué ciudad es más probable que la temperatura esté más cerca de los 22 grados? Entonces, nuevamente, el promedio del año es 22 en todas las ciudades, pero no significa que todos los días haya 22. Algunos van a ser un poco más, algunos un poco menos, ¿sí? Ahora, lo importante acá es notar que nos hablan sobre las desviaciones estándar. La más chica era la de Coquimbo, después venía la de Rancagua y la de Chillán era la desviación estándar más grande. Entonces, nuevamente, desviaciones estándar pequeñas, ¿qué significaban? Bueno, significa que están cerca del promedio, ¿no es cierto? Desviación pequeña, están todas muy cerca del promedio. Desviación estándar grande indica que hay algunos datos muy arriba y muy abajo. Como nosotros queremos elegir un día al azar que estén muy cerca del promedio, la alternativa correcta era Coquimbo, ¿sí? Aquí notar algo súper importante. También esta pregunta fue bastante difícil, parece, porque hubo menor porcentaje de acierto. Notar acá que si nos dijeran, por ejemplo, si elegimos un día al azar en qué ciudad es seguro que va a estar más cerca de los 22, ahí no lo podríamos determinar, ¿no es cierto? Porque no podemos saber exactamente si va a ser tanto mayor o tanto menor. Pero nos dicen que cuál probablemente esté más cerca. Bueno, ahí sí podemos decir que en Coquimbo, ¿no es cierto? Porque en Coquimbo había menor desviación estándar. Por lo tanto, la mayoría de los datos iban a estar cerca, entonces es más probable.
Bien chicos, con eso terminamos esta revisión de esta evaluación. Espero que les haya servido y que sobre todo que haya podido solucionar algunas dudas con las que hayan quedado. Chao, que estén muy bien.